Hasta ahora usted tiene en mente que cuando usted compra un bono va a recibir cupones constantemente. Hay que hacer una excepción porque hay bonos que se les conoce como bonos de cero cupón o en inglés los zero coupon bonds. Un bono normal, común y corriente funciona así. Usted en el periodo cero paga el precio del bono, va a recibir cupones constantemente y en el periodo T, que es el último periodo, recibe el último cupón y el face value. En un bono de cero cupón usted paga el precio en el periodo cero, el nombre se lo dice, no recibe cupones y en el periodo T, que es el último, recibe solamente el face value. La pregunta que usted se debería estar haciendo es, entonces, ¿cómo obtengo algún tipo de rentabilidad si no me pagan cupones? Por lógica y por sentido común, usted en el periodo cero tiene que pagar menos de $1,000 de face value para que en el periodo T o en el último periodo le devuelvan los 1,000 y la diferencia va a ser que usted gane algo de dinero. Por lo que los bonos de cero cupón siempre suelen cotizar a un precio menor a $1,000 al face value, o en otras palabras, el bono siempre cotiza a un descuento. Vamos a hablar de algunas características de los bonos. La primera, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos suele emitir tres tipos de deuda. El primero, que son los Treasury Bills, que es deuda que dura un año o menos. La segunda, los Treasury Notes o las notas del Tesoro, que es deuda que dura de 1 a 10 años. Y el tercero, que son los Treasury Bonds, que es deuda que dura de 10 a 30 años. Uno por facilidad le llama bonos a todo instrumento de deuda. Pero los Treasury Bills o los bonos que duran un año o menos son los que no suelen tener cupones. Aunque pueden haber excepciones, pueden haber bonos de 2 o 5 años que tampoco tengan. La segunda característica, ya la vimos, son bonos que suelen cotizar a un precio menor al face value, es decir, que cotizan a descuento. La tercera característica es que suele ser muy buena opción para el prestatario o para el borrower en inglés, porque no se va a tener que estar preocupando por repartir o pagar cupones cada cierto tiempo. Simplemente cuando el bono finalice paga el face value y ya. Y la cuarta característica es que los bonos de cero cupón no son sensibles al riesgo de reinversión, pero sí son sensibles al riesgo en el cambio en las tasas de interés. No les afecta el riesgo de reinversión porque como no le entregan cupones, no hay nada que reinvertir. Bueno, vamos a mirar en Excel cómo podemos calcular el precio y el yield to maturity de un bono sin cupones. Vamos a empezar con el precio. Suponga que un bono madura en 10 años, tiene un face value de $1,000 y un yield to maturity del 10%. ¿Cuál sería el precio de ese bono? Empezamos con los datos. El coupon rate es del 0% porque no hay cupones. El face value es de $1,000. El tiempo de madurez en años es de 10 años. Y cuidado aquí, por eso lo puse en rojo. Vamos a suponer que el bono paga 2 cupones por año. Sí, yo sé, el bono no paga cupones, pero hay que hacernos esta suposición porque hay que ser consistentes con la fórmula y hay que hacer este bono comparable. Hay que poder comparar la rentabilidad de este bono con otros bonos que sí pagan algún cupón. Entonces tenemos que el yield to maturity es del 10%. Y bueno, como lo ven, el pago de cupones es de $0, el número de periodos son 20 porque son 10 años y supuestamente 2 cupones por año. Y el periodic yield o la tasa, que también es el yield to maturity, dividido los supuestos 2 cupones por año. El precio ya lo sabemos calcular, lo vimos en un video pasado, que es con la fórmula o con la función de valor actual. En la tasa ponemos el periodic yield o el yield to maturity, que es del 5%, el número de periodos, que son 20. En el pago ponemos los cupones, que son $0 con valor con un signo negativo. Y en el valor futuro ponemos el face value también con un signo negativo para que nos dé el precio como debe ser. Y vemos que el precio es de $376 con 89 centavos. Y aquí quise copiar lo mismo para mostrarles, como les dije, que un bono cero cupón es inmune al riesgo de reinversión, pero no lo es al riesgo en el cambio en las tasas de interés o al yield to maturity. Suponga que aquí el yield to maturity aumenta a un 11%, ahí vemos que el precio del bono va a disminuir, va a bajar. Por el contrario, suponga que el yield to maturity baja a un 9% y vemos que el precio del bono sube. Vamos a ver en otro ejemplo cómo calcular el yield to maturity. Ya sabemos calcular el precio, vamos a calcular el rendimiento. Suponga que la empresa Nvidia emite un bono de cero cupón con un face value de $1,000, vence en 3 años y su precio es de $820. ¿Cuál sería el yield to maturity de ese bono? Ponemos nuevamente los datos, un coupon rate del 0%, un face value de $1,000,
tiempo de madurez de 3 años y nuevamente suponemos un cupón por año y que el precio es de $820. Entonces el pago de cupones es de $0, como ya saben, es un bono cero cupón y el número de periodos son 3, que son los 3 años del bono. Para calcular el yield to maturity usamos la función tasa, que es, ponemos el número de periodos que son los 3, el pago que son los $0 de cupón, el valor actual lo ponemos negativo, que es el precio del bono, y por último el valor futuro, que es el face value. Y todo esto lo multiplicamos por el número de cupones por año para así poder obtener el yield to maturity o la rentabilidad de forma anual. Y nos da que el yield to maturity es del 6.84%. La otra fórmula para calcular el yield to maturity es con la función TIR. Primero hay que graficar el bono donde en el año 0 se pone el valor negativo del precio. Durante los 2 próximos años no hay cupones, como saben, y en el año número 3 solamente nos devuelven el face value, los $1.000. Hacemos la función TIR seleccionando todos los valores desde el año 0 hasta el 3 y vemos que el yield to maturity es igualmente 6.84%. Como les dije en la fórmula, hay que suponer que los bonos de cero cupón pagan cupones para ser consistentes con la fórmula y poder comparar sus rendimientos con bonos que sí pagan cupón. Pero con los bonos de cero cupón hay unas fórmulas más fáciles. Para calcular el precio simplemente es cuestión de descontar los $1.000 de face value a una tasa cualquiera elevado al periodo que sea. Esta primera es en el caso de que el supuesto pago de cupón sea anualmente, o lo mismo que es capitalizable anualmente. La segunda fórmula, que es básicamente la misma, es simplemente por si se supone que el bono paga 2 cupones al año, o es decir, que es lo mismo capitalizable semestralmente. Y esta es la fórmula para calcular el yield to maturity. Suponga que usted compra un cero cupón bond de un año a $950 y tiene un face value de $1.000. ¿Cuál sería el yield to maturity? Es simple álgebra, hay que despejar el yield to maturity de esta fórmula, por lo que el yield to maturity en este caso nos da un 5.3%. Y en caso de que ese bono sin cupones dure más de un año, sea 2 o 3 o más años, simplemente se aplica esta fórmula, que es incluso hasta más sencilla, y eso es todo.